Vamos a ver la lectura devocional de esta mañana en el libro de Juan, el capítulo 7, el verso 45. Juan 7, verso 45. Este es un versículo que hay que leérselo a los políticos ahora que se acercan las elecciones. Juan 7, verso 45, donde, habiéndolo encontrado, le damos lectura a la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Juan 7, verso 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Refiriéndose a Jesús. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Tomen asiento un breve minuto. Me resuenan en los oídos las palabras de estos personajes que están en el verso 48. ¿Acaso ha creído en Jesús alguno de los gobernantes? La respuesta es obvia, ellos sabían que no. Como también usted sería bastante inocente, por no decir iluso, que es feo decirse eso, pero que nosotros creamos que un gobernante ha creído en el Señor. Ahora por estas fechas lo vamos a ver desfilando con panderos, algunos incluso en los altares, algunos purgando sus miserables pecados de rodillas en algún altar, otros con la Biblia, así como mi hermano José, agarrando la Biblia firme. Pero esas sabandijas no tienen un átomo de Cristo en sus labios. Van a ser juzgados en el tribunal por quebrantar uno de los mandamientos más severos: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Esta gente, entre ellos conferenciaban, eran los gobernantes. ¿Ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿También vosotros habéis sido engañados? Cuando un gobernante, un político, insinúa creer en Cristo, entre ellos lo ven como un engaño. El texto lo dice. ¿Acaso ustedes también han sido engañados? El verso 45 comienza diciendo que los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos y les dijeron: ¿por qué no los habéis traído? Ellos tenían como misión agarrar a Jesús y llevarlo. Los alguaciles responden: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y esa es la envidia de todo político. Envidian esa oratoria sagrada y santa de Cristo. Por eso tú ves que ahora todos los políticos incluso citan citas bíblicas, se ponen espirituales. Cualquiera, no importa la línea ideológica que tengan, te citan las escrituras, te hablan de un podio de que son impolutos, castos. Dice que le dijeron: no ha habido jamás hombre alguno que hable como este hombre. Ellos quedaron sorprendidos cuando veían a Jesús enseñar. Había algo distinto en Jesús, en su oratoria, en su dialéctica, en la forma en la que él planteaba las cosas. Y creo que todos los políticos, cualquiera que anda reptando, ¿cierto?, por los escenarios terrenales, sabe que Cristo tiene un mensaje único y especial. Pero ¿qué han hecho estos gobernantes terrenales? De un tiempo a esta parte, esto fue escrito en los inicios de estos creyentes, no era popular creer en Cristo, pero agarrando un libro de historia nos damos cuenta que de repente se volvió popular que los gobernantes crean en este Mesías. Los regentes, los reyes, los gobernantes dicen que la autoridad que ellos tienen es dada por Dios. De hecho, tan farsantes son que vamos a ver seguramente al próximo presidente como todos los otros que ponen su mano sobre una Biblia o lo que intenta imitar una Biblia y prometen llevar a la nación por camino y senderos de bendición. La Biblia dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, y no se refiere a Chile ni a ninguna otra nación. Pedro dice que nosotros somos nación santa, pueblo escogido por Dios, se refiere al pueblo cristiano. Tenemos por rey, por gobernante, por apóstol, por sumo pontífice
el pastor de los pastores, a Cristo. A Él le debemos lealtad. Así es que este versículo es para que lo meditemos y lo reflexionemos y mire lo que estos políticos piensan del populacho. ¿Acaso ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Y ese pensamiento no ha cambiado. Por eso los políticos tratan a la gente de esa manera. Son unos malditos, son unos ignorantes, no conocen cómo las cosas deben hacerse. Nosotros sí. Hay que orar por esta nación, por supuesto, por los gobernantes, por supuesto, para que entren al camino de la salvación. Me conmueve ese versículo que dice que en el tribunal de Cristo estarán grandes y pequeños. No se refiere tan solamente a pequeños de estatura o grandes de estatura, se refiere a gente influyente. Me imagino a un concejal sin duda y a un gran político en el tribunal, ya que en esta tierra han zafado muchos de ellos en dar explicaciones. En el tribunal celestial van a tener que dar explicaciones de la autoridad que ellos ejercieron y abusaron. ¿Cuántos cristianos han sufrido a manos de políticos? Tal vez en esta nación no han habido los niveles de violencia como ocurrió en Perú en la década de los 80 o en Ecuador, donde iglesias y pastores fueron masacrados por grupos violentistas, o como ocurre en algunas zonas de México o en otras latitudes del mundo. Los políticos tienen las manos manchadas con sangre. Y de hecho no tuvieron problema en llevar a Cristo a la cruz. Fue el poder político, el poder que tenía Pilatos, el poder que ostentaba Herodes. Aunque ellos se lavaron las manos, este versículo es importante que lo entendamos. No ha habido hombre, jamás alguno, que hable como él. Pero no pasaba más de eso. No había un convertimiento en ellos, no había una renuncia. Simplemente admiraban lo que Jesús decía y hacía, pero no tenían ninguna intención de seguirlo. Y estamos con los herederos de los gobernantes antiguos. Mucha gente así en las iglesias. Me gusta, pastor, dice, cómo predican. Me gusta lo que hacen, pero nada más. Nada más. No tienen ningún interés en querer ser parte de estas andanzas espirituales. Leemos nuevamente el versículo para terminar la reflexión. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos y esto le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Era una trampa. Muchos gobernantes quieren tener esa trampa. Querían tener a Jesús de su parte. Si usted lee los 4 evangelios, el plan era ese. Querían que Jesús fuera popular junto con ellos. Si hubiese sido que Jesús viviese en estos tiempos, harían un flyer, ¿cierto? Con la cara de Jesús, apoyando al candidato. Ellos querían porque Jesús, la gente iba tras él. Las multitudes veían en Jesús un hombre que realmente se preocupaba por el corazón de ellos, no solamente por el pan, por el sustento. Dice que él a los que lloraban los consolaba. El sermón del monte es importante leerlo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La gente tenía una necesidad terrible y los políticos no la satisfacían. Pero llegó Jesús y fue increíble lo que Jesús hizo. Ahora Jesús gobierna en mi corazón y gobierna en su corazón. No necesitamos más. Él gobierna en mi vida. No tengo temor. Por eso David dice: ¿de quién temeré si Jehová está conmigo? Ahora, decirlo en estas latitudes donde no tenemos persecución es fácil. No sé si mi hermano en otras latitudes del mundo que tienen una daga en el cogote podrían decir lo mismo. Pero cuando venga la dificultad, mantenga esa lealtad, Señor. Y ore por esta nación. Ore por esta nación. Cuando usted en su casa agarre la bandera y dígale: Señor, esta nación, el pecado la está haciendo pedazos. Muchos de los gobernantes han permitido, de par en par, sin filtro alguno, que las cosas que se hagan nadie rinda cuenta. Vamos a orar al Señor por esta reflexión y dejo a mi hermano que está moderando. Padre, te pedimos en esta hora que está tu palabra nos hace reflexionar, Señor, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, en este mes patrio, en las próximas elecciones que se acercan. Muchos cristianos, Señor, no toman el peso, Señor, de la situación que está viviendo esta nación. Tú conoces, Señor, el corazón de cada gobernante. Tú conoces, Señor, Dios mío, las intenciones que ellos tienen. Y nosotros, Señor, oramos
por la vida de ellos, para que esa tiniebla de malignidad, esos corazones oscuros, tenebrosos, Señor, que se han desviado, Señor, de tu palabra, puedan ellos conocer este evangelio bendito, Señor, y permitir que tú gobiernes sobre sus mentes y sus corazones. Te pedimos por cada una, Señor, de las autoridades de esta nación, desde los más bajos, que son concejales, personas que influyen en las poblaciones, en las unidades vecinales, hasta los que están, Señor, sentados en el Palacio de Gobierno. Tú conoces sus íntimos pensamientos. Tú derribaste a Nabucodonosor, Señor. Tú derribaste grandes imperios, gobernantes, Señor, que se alzaron contra ti. Te pedimos, Señor, que todo plan, todo obstáculo satánico, maligno, diabólico, Señor, que esté en el corazón de estas personas, de entorpecer, Señor, el trabajo de los líderes, de los ministros de la iglesia, salga, Dios mío, descubierto. Y tú levantes un remanente fiel, valeroso, hombres y mujeres que no teman, Señor, a la autoridad del hombre, sino que teman, Señor, a tu palabra. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Hermano José.